Hola a todos, bienvenidos. Vamos a cambiar esto un poquito. Me voy a quitar los lentes porque no me gusta, de por sí no me gusta este reflejo de acá. Entonces, bueno, en fin. Bienvenidos. Esta es una serie de videos que voy a estar haciendo como experimento para que ustedes me acompañen en esta travesía. Tengo 41 minutos al parecer para grabar, pero es una completa mentira porque el iPhone es un mentiroso. Eh, Odio Apple, odio el capitalismo, pero mírenme, utilizándolo. Ay, puta madre. Ok. Estoy haciendo estos videos porque estoy bastante intrigado acerca de un tema que me está apasionando desde hace ya el año pasado. Desde noviembre del año pasado. Es más, desde hace 2 o 3 años que estuve. No, desde 2021, desde hace 4 años que estuve muy obsesionado con el shifting, que es este cambio de realidad. Eso era magia en un sentido del pensamiento mágico y lo practiqué y de hecho yo lo recomiendo como un acto de rebeldía para, para decir me vale madre lo que opinen todos. Si yo creo que voy a viajar al universo de Harry Potter, pues así va a ser y me vale madre. La cosa es que yo creo que ahí viajamos a sueños lúcidos que se sentían pues eso, muy lúcidos, pero o tal vez no, tal vez sí era así, pero bueno, a eso voy, a eso voy. Desde entonces, pues ahí se plantó una semillita que estuvo creciendo y creciendo durante todos estos tiempos, durante todo este tiempo que he estado intentando llegar a una conclusión al respecto. Y en ese inter practiqué bastante la meditación, practiqué bastante el ateísmo. Por bastante tiempo dejé de creer en la magia en sí y empecé a ser un sujeto muy aquí, muy, en serio crees en Dios y todas esas cosas. Después, con el tiempo, fui atando uno que otro hilo y dije, a ver, igual y esto no está tan loco porque, ok, aquí les va. Esto es lo que yo creo y esto se basa meramente en mis propias creencias, en lo que yo personalmente creo y en cómo yo veo la espiritualidad y cómo se relaciona esta con la ciencia. Nada de esto está corroborado, nada de esto quiere decir que esté como científicamente avalado. Algunas cosas seguramente lo están, otras no tanto. Y la mayor parte de estas cosas son meramente una especulación. Ya con eso en mente, abran su mente, vaya la redundancia, y vénganse, acompáñenme a este viaje. Eh, para esto yo voy a empezar con el tema del ego. Sí, no sé por qué, pero así voy a empezar. En esta sociedad en la que vivimos hoy en día, todos tenemos, por así decirlo, un ego. Pero para no decirle ego, porque ya está muy demonizado y está muy como, oh no, el ego. Vamos a decirle, todos tenemos un personaje. Algo con lo que ya nos identificamos. Alguien con quien ya decimos, ah, pues este soy yo. Yo me llamo Axel, por cierto, mucho gusto. Pero por decir, ah, pues este es Axel. Axel es así, asá y por acuya y ya, y no hay más que indagar al respecto, ¿no? Así creció por X o Y razón y tuvo su personalidad y tuvo sus traumas y tuvo sus cosas y su historia y todo esto y pum, caemos al momento presente donde está este conjunto de creencias que se llama Axel Donato. Bueno, ahí está, va, te la creo. Y yo creo que en la mayor parte de casos todos estarían de acuerdo conmigo, ¿no? Que nuestra historia, que nuestra, que nuestra forma de haber sido educados, nuestros traumas, nuestra personalidad, todo eso, ya está escrito en nuestro código, en nuestro ADN, ya somos como somos y tal. Ok, aquí voy a meter un arte que a mí me apasiona mucho, que es la actuación.
A través de la actuación yo me di cuenta de una cosa muy obvia. Eso es mentira. No del todo, porque pues sí, en parte sí, este soy yo y estas creencias son yo y tal. Pero cuando tú actúas, de cierta forma tienes que abandonar la personalidad que tú eres, la persona que de cierta forma has creado para en pues para encarnar este personaje. Entonces, si el personaje es así, pero yo nunca en mi vida he hablado así ni he tenido ese tipo de muecas, no tiene nada que ver que yo sea así dentro de la pantalla y cuando estoy interpretando a este personaje, que cuando yo me salgo del personaje y empiezo a ser como yo en mi vida cotidiana soy. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con esto? Bueno, como ya dije, en la sociedad todos crecemos con este personaje o con este ego que a lo largo fuimos construyendo. Tal vez al principio teníamos una personalidad por default, ¿no? Algo que hacíamos sin necesidad de tener un prejuicio o un estereotipo en la mente al momento de procesar esta información. Pero, pues al final del día, esto es una cadena. Mi madre y mi padre me criaron de cierta forma, entonces yo empecé a imitar ciertos comportamientos que también se vieron influenciados por ciertos comportamientos que vi de, no sé, del vecino, de los familiares, de los primos, de los... Sí, sí me explico de toda esta amalgama de personas con las que vamos conviviendo a lo largo y que son otra amalgama de más personas que sí, como una suma de la 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 suma que va creciendo y que conscientemente va eligiendo ciertas cosas, ciertas otras no, va siendo manipulado o manipulada para que se empiece a comportar de ciertas u otras formas. La cultura también empieza a influenciar en este personaje y entonces todo esto suma a quien eres actualmente. Ok, no sé si me estoy explicando o si ya los hice bolas o qué pedo, pero siento que por ahí va. Ok, yo como les dije, a lo largo de mi vida tuve estas creencias. Yo fui mormón, entonces yo creí en Dios, pero así fervientemente, así de que Dios, tú, el Dios cristiano hablo, ¿no? Dios, es que yo, y le rezaba y creía en esas cosas. Bien, pasó el tiempo, fui creciendo, me fui dando cuenta que había ciertas incongruencias en las iglesias, en las religiones en general, y entonces dije, ay, las religiones son un choro pero bien mareador que nomás me está llevando a servirle a alguien más y que no necesariamente es una deidad. eh, Total, siguió avanzando el momento, conocí el shifting. El shifting para mí fue muy importante, lo estuve practicando 1 año y medio. Lamentablemente nunca logré tener un avance al respecto. Pero en algún punto lo dejé de lado, por ahí del 2022, lo dejé de practicar y me concentré en otras cosas porque la vida es una amalgama de cosas, son muchas cosas. Ya nada más tengo 29 minutos, Dios mío. Bueno, igual seguramente subo esta primera parte a YouTube. Bueno, en fin, déjenme continuar. La cosa es que con el shifting yo descubro que existe saltos cuánticos. Después por ahí descubro, antes, incluso poquito antes todavía descubrí a Jacobo Greenberg, pero nada más su nombre y nada más como, ay sí, ese güey que la teoría es sintérgica y que no sé qué. Después leí un poquito más sobre la teoría sintérgica y leí su libro, no completo, nada más unos cuantos relatos de su libro de los chamanes de México. Y leí de este chamán que cambiaba el clima y también de Pachita. Y la forma en la que lo explicaba Jacobo Greenberg era que nuestras neuronas interpretan esta maleabilidad, maleabilidad de la realidad a través de lo que nosotros podamos procesar. Es decir, la maleabilidad de la realidad es que si yo quisiera, es un poquito como referenciándome a la Matrix, a la película.
Y sabiendo que ya es un cliché, esto de la cuchara y cómo le haces para mover la cuchara, ¿no? Ah, bueno, nada más me acuerdo que no está ahí. Bueno, pues las neuronas lo que tienen que entender es nada más que una cosa es posible. El cómo ya ellas lo descubrirán. Ya ellas se inventarán su propio cuento para que tú puedas procesar esa información y procesarla en tu cerebro y entonces, ¡pum!, lo escupes a la realidad. Pero la maleabilidad es así. La realidad es así, es así de maleable. ¿A qué voy con esto? Es que me voy mucho por las ramas porque hay mucho que cubrir aquí. Total, ya teniendo eso en cuenta y el shifting, los saltos cuánticos, y ahora un chico, vi hace poco un video de un chico que explica muy bien esto. Él dice, toma como ejemplo Todo en todas partes al mismo tiempo, una gran película, vayan a verla, súper recomendada. Todo en todas partes al mismo tiempo. En todo en todas partes al mismo tiempo, para poder cambiar de línea temporal y tener las habilidades de X línea temporal, tienes que hacer una acción. Ejemplo, imaginemos que estamos en esa película. Ah, bueno, pues yo, para, no sé, tener el superpoder de volar, tengo que comerme este papel. Me lo como. Pum. Y entonces ya tenía el superpoder de volar. Eso es en esta película. Cómo funciona en la realidad y cómo lo planteaba este chico en este video de TikTok. Vaya, vaya fuente que me saco, ¿no? Un video de TikTok, pero bueno, funciona. ¿Cómo lo dimensiona este chico? Es que tu inconsciente, como ya les dije, tiene una personalidad ya establecida. Un personaje que ya está. Este personaje hace esto, esto y esto. Pero este personaje no hace ciertas cosas. ¿Qué pasa si ese personaje decide hacer cosas que usualmente no haría? Pues bueno, cambia de forma inconsciente el cómo se comporta ese personaje y por lo tanto se tiene que ajustar bastantes cosas de su personalidad gradualmente para que, ¡pum!, seas otro personaje o para que esto coincida con el personaje que ahora es, ¿no? No sé si esa parte estuvo muy clara, pero bueno, la cosa es que esta clase de blogs que voy a empezar a hacer son blogs no como, bueno, sí un poco así como yo hablando sobre estas creencias que tengo, pero también documentando de primera mano esto para ver qué tanto podemos realmente poner a prueba esta, pues sí, esta teoría, esta síntesis, esta tesis, perdón, no es síntesis, tesis. eh, lo que tú dijeras. Pero volviendo a lo de la sociedad, ¿no? Bueno, no, eso dejémoslo para otro momento. Tal vez platicárselos en otro momento. Actualmente, yo tenía una vida de godín, tenía una vida ay, 9 a 6 y lunch y breaks y todo esto, con un call center y el infierno mismo y tal. Estoy viendo el tiempo porque hace rato me lo detuvo así de la nada y perdí un video, pero bueno, no lo perdí, pero pues no estaba completo. Y ahora estoy intentando vivir de solamente tocar en los restaurantes, de poder vivir del arte técnicamente. Entonces, no nada más se trata de eso, también se trata de que me estoy despidiendo de cierta forma de este personaje que construí durante mucho tiempo y que de todas formas no cambia por completo, solamente cambia algunos detallitos. ¿A qué voy con esto? A que constantemente estamos en este bucle de personajes que no nos agradan. Nos han acostumbrado a ver la vida con estos personajes, nos han acostumbrado a ver la vida con estos con estos ojos, de que la vida tiene un guión, de que nazco, voy a la escuela, me gradúo,
termino todos mis estudios, después un trabajo, después una familia o como sea, ¿no? El punto es más o menos lo mismo siempre. Pero yo tengo 24 años y tal vez sé poco de la vida, porque genuinamente creo que aún sé poco de la vida. Pero algo que sí sé es que esta vida que nos están enseñando a tener nos está llevando a la ruina, ya de forma global. Hace unas cuantas semanas se estaba discutiendo lo de una tercera guerra mundial. Güey, ¿qué culpa tengo yo de los pedos de personalidad, de personaje que tienen Donald Trump y los pendejos de Israel y los pendejos de Irán? Y no hablo de las personas, hablo de los... Porque al final del día, cada quien está peleando esa pelea por creencias personales y las consecuencias no las sufren ellos, porque ellos no van a recibir las bombas que les caen a Israel y a Irán. No, lo van a sufrir las personas que nada más quieren tener una vida normal, una vida plena. Y entonces vienen a decirnos que ahora mi vida se puede venir a llegar a ser interrumpida porque las decisiones de estos güeyes es que necesitamos tener otra guerra. Eso me parece la forma más estúpida de ver la realidad. Y la forma más estúpida aún es que creamos que tenemos que aceptar eso. Porque no es así. Porque realmente sí tenemos el poder de cambiar absolutamente todo lo que querramos cambiar. Y nos quieren hacer ver como que no es cierto. Nos quieren hacer ver como que existen ciertas reglas y ciertos procedimientos que ellos mismos crearon y que actualmente, por aquí, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que hay procedimientos acerca del poder judicial y que no sé qué, y son cosas que dices, oye, me vas a quitar muchas cosas nada más por tus pinches huevos y porque tú crees que así es como tiene que ser. Pero como tiene que ser, es distinto, es muy distinto. Nosotros no necesitamos muchas cosas de las que hoy en día creemos indispensables. Pero este es un discurso que ya se ha repetido muchas veces. Y es lamentable, pero es así. Y la cosa es que yo creo que actualmente eh, pues tenemos que empezar a cambiar nuestros personajes y hacer las personas o los personajes que queremos ser. Y esta es de cierta forma mi lucha por intentar aferrarme a esa idea, a esa creencia. No sé si vaya a funcionar, no sé a dónde me va a llevar esto y no sé si va a ser posible de alguna forma, pero creo que vale la pena intentarlo. Creo que vale la pena comportarnos un poquito rebeldes y decirles, oigan, los huevos no son a su gusto. Los huevos son al gusto de todos nosotros que al final del día queremos vivir en paz. No sé por qué me estoy comportando muy político ahorita. Nada más estaba hablando de estas cosas de la magia. Pero eso es lo que creo que es la magia al final del día. Permítame. Una decisión. No es que las cosas pasen mágicamente, es que ya después podemos indagar en que los átomos vibran, ¿no? Y que tu mente y que todo esto se refleja en tu realidad y todo eso, pero por ahora creo que ya me extendí bastante y creo que de hecho me fui muy por la tangente, perdónenme si me puse muy político, es que, ay Dios mío, me inquieta mucho lo que pasa hoy en día porque es como definitivamente no tiene que ser así, pero está siendo así y eso da mucho miedo porque el poder también es un juego. Y eso era lo que quería decir. Estoy jugando un juego y es el de la vida. Y creo que la vida es un juego y hay muchos miedos. Ahorita tengo mucho miedo de publicar esto porque expongo muchas opiniones políticas que tal vez no son muy populares o que tal vez no son muy correctas, ¿no? Me salta mucho lo de
Pero bueno, al final del día de eso se trata este juego de jugarlo. Y bueno, estaré subiendo estos videos, no sé, diario, espero que diario. Em, y así, y pues nada, muchas gracias por ver. Chao.